Hola, hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo completito de limpieza por toda la casa, habitación, baños, suelos, cambio de sábanas, vamos, que hoy había faena para rato. Y bueno, más adelante también os enseñaré una cosita que me llegó hace unos días, ya os adelanto que tiene que ver con cocinar, pero eso os lo cuento después, que primero toca recoger toda la casa entera. Así que si necesitabais motivación, poneros cómodas que empezamos ya. Empiezo el día por nuestra habitación, que ya tocaba cambio de sábanas. Suelo cambiarlas una vez a la semana, normalmente los domingos, a no ser que ese día estemos a mil y no nos dé la vida. Entonces pues lo hago entre semana, pero vaya que lo habitual es domingo sí o sí. Quito todas las sábanas sucias y pongo unas limpitas. Seguimos con las sábanas finas, que de momento la verdad no estamos pasando frío por las noches, así que mientras podamos estirar un poquito más, pues mejor. Y como no, no sé si os habéis dado cuenta, pero Mía ya estaba rondando por aquí, vigilando todo el proceso. No puedo hacer la cama tranquila, la verdad, siempre tiene que haber uno encima, dando vueltas por las sábanas o metiéndose justo donde menos me viene bien. Pero bueno, ya sabéis que yo encantada con mis supervisores peludos. Y qué gusto da cuando ves la cama ya toda bien estiradita, la habitación cambia por completo y la verdad que aunque no haga nada más en la casa, solo con tener la cama bien hecha ya siento que he empezado bien el día. Por aquí también estiro la mantita que les dejo siempre a los gatitos para que se tumben aquí en la cama, que es uno de sus sitios favoritos para echarse la siesta. Y se me olvidaba echar un poquito de ambientador textil por toda la cama entera, que ese olorcito a limpio, nada más entrar en la habitación, es lo mejor. Cuando la habitación ya la tengo hecha, me paso al baño, que lo primero que hago siempre es echar un chorrito de lejía por dentro del váter y lo dejo reposar mientras sigo con el resto de baño. En el lavabo retiro todo lo que tengo encima para poderlo limpiar bien, pulverizo el multiusos que lleva lejía y le doy con la esponjita, que me gusta dejarlo así que haga bien de espumita, y luego voy aclarando con la bayeta húmeda para que no quede nada de producto. Aprovecho también que ya que estoy repasando lavabo, pues le doy también un poquito al mueble antes de volver a colocar todas las cosas que tenía en su sitio. También limpio ese espejito que tengo encima del mueble porque este espejo la verdad es que siempre acaba lleno de salpicaduras y de huellas, así que le doy un repasito rápido y listo. En la bañera hago exactamente lo mismo que he hecho en el lavabo, quito todos los productos para poder limpiarla bien, pulverizo el spray y frota que te frota con la esponjita. Que por cierto, la cortina la he quitado para lavarla, que ya le hacía bastante falta. Tenía alguna que otra mancha y digo, va, mañana la lavo. Y al final, pues nunca es mañana, ¿sabéis, no? Pues hoy ya sí o sí la he quitado porque es que si no me iba a pasar exactamente lo mismo. Así que a la lavadora he ido directa.
Me paso al váter. El bidé la verdad que nunca lo limpio a fondo porque como nunca lo usamos para nada, simplemente le paso la bayeta húmeda para quitarle así el polvo que coge y listo. No me complico mucho más con eso, pero aquí en el váter pues igual que en el resto de baño, con la esponjita para quitar cualquier manchita y luego pues termino repasando con la bayeta. Por el interior del váter me gusta darle bien con la escobilla, la verdad que le doy sin miedo hasta que lo veo bien limpio. Y por último en el baño limpio el espejo que tenemos colgado en la pared, que con el vinagre de limpieza se queda perfecto. Le echo así 2 pulverizaciones, paso la bayeta y queda sin ninguna marca. Y ya con todo esto listo dejo la zona de nuestra habitación súper recogida, que da gusto verla así. Y ahora solo me queda pues pasar la aspiradora por todo el suelo y después fregarlo bien, que es lo que le da ese toque final de limpieza total. Respecto al tema fregar, entre semana tiro siempre de la aspiradora fregadora, porque de verdad que me resulta mucho más cómoda y voy muchísimo más rápido, pero los domingos, igual que hago el cambio de sábanas, también me gusta pasar la fregona de toda la vida por toda la casa. Con la máquina es verdad que no llego bien a todas las esquinitas y siempre pues se queda algo por ahí, así que el domingo pues aprovecho y hago ese repaso más a fondo. Ahora me paso a la habitación pequeña. Esta habitación, bueno, ya sabéis, la famosa habitación del pánico que nunca os había enseñado porque daba un poco de vergüenza. Pero oye, algo mejor sí que está ya, aunque todavía no está para tirar cohetes. Como cambié el escritorio de pintar del salón, tenía que meter en algún sitio el que tenía anteriormente blanco. Entonces, pues bueno, lo hemos metido aquí. Y ya de paso, pues puse también el ordenador y todas las cositas que necesito para editar y preparar los vídeos. La cama, como veis, la hemos colocado en posición horizontal porque si la dejábamos en vertical, en el sitio normal, vamos, el escritorio quedaba súper pegado y no teníamos ni espacio para poder pasar. Entonces, bueno, como es una habitación que no usamos para nada, pues tampoco nos importa mucho tener la cama así puesta. Es como si fuera un sofá ahora mismo. Entonces, bueno, nuestra idea es ir decorándola poco a poco. Aunque de momento se vaya a ver así en los vídeos, pues ya la iremos dejando más bonita. He cambiado también la funda del edredón por una limpia, he hecho un poquito de spray textil para que huela la habitación a suavizante y aspiro bien toda esta zona y luego friego el suelo. Aquí tenemos uno de los areneros de los gatos, así que siempre hay algún granito de arena esparcido por el suelo. Da igual las veces que pase el aspirador, que al rato siempre aparece alguno. Por aquí pongo una lavadora con todas las sábanas, las 2 fundas de los edredones que he cambiado y también la cortina de la ducha.
Me vuelvo para el otro baño, que es el que menos usamos porque al final nosotras siempre tiramos del de nuestra habitación. Este más bien lo usan los gatos porque tenemos también aquí otro arenero y también, bueno, es donde guardamos las aspiradoras. Y aunque no sea un baño que le demos mucho uso, también hay que mantenerlo limpio, obviamente, así que vamos a dejarlo bien. El proceso de limpieza aquí es exactamente igual que en el otro, retirar todo lo que hay por encima, pulverizar, frotar bien y aclarar. Hoy tenía muchas ganas de enseñaros algo que me ha llegado hace poquito y que ya he estado probando estos días, y es la freidora de aire EasyFry XL Surface de la marca Moulinex. Lo que más me ha sorprendido de esta freidora es lo grande que es por dentro, pero sin ocupar apenas espacio en la encimera. Hemos llegado a meter una pizza entera y ha quedado perfecta, crujiente por fuera y blandita por dentro. Ya sabéis que yo ya he probado otras freidoras de aire, pero esta me está encantando, sobre todo porque cocina súper rápido, gasta menos luz que el horno y encima puedes controlar todo por la ventanita que tiene en la bandeja sin tener que abrirla, que parece una tontería, pero es súper práctica. Tiene 10 programas automáticos, así que casi ni tienes que pensar qué tiempo o qué temperatura poner, y algo que me ha encantado es que tiene calentador tanto arriba como abajo, así que la comida se cocina uniforme por todos los lados y eso se nota. Y si os gusta probar recetas nuevas, con la aplicación gratuita de My Moulinex tenéis más de 2000 ideas para sacarle todo el partido a la freidora. Ya sabéis que yo suelo probar cosas que realmente me parecen útiles para todas y que de verdad usaría en mi día a día. Y esta sinceramente es una de esas cosas que cuando la pruebas ya no quieres estar sin ella. Así que si estáis buscando una freidora de aire buena, espaciosa y fácil de usar, os recomiendo muchísimo esta. Os dejo en la cajita de información la cuenta de Moulinex, mi código de descuento, ¿vale? Que es válido para toda la web, y el enlace directo a la freidora por si os animáis a comprarla. Mientras la comida se va haciendo, voy a ir fregando todos los cacharros que acabamos de utilizar para que luego no se nos acumulen. Ya sabéis que a mí me gusta ir limpiando lo que voy manchando y así después no nos encontramos la cocina patas arriba y vamos mucho más tranquilas. También, mientras tanto, voy a sacar toda la colada de la lavadora y voy a ir colgándola. Hoy el día estaba un poco raruno, así que prefiero dejarlo todo colgado dentro del salón, que además las sábanas se suelen secar bastante rápido, así que no me preocupa.
Voy a sacar ya la comida de la freidora, que hoy hemos hecho unas pechugas de pollo rellenas de jamón y queso, y mientras tanto la Gordi estaba preparando unas patatas bravas y una ensalada para acompañar. Vamos, comida súper completa y sin complicarnos mucho, que ya sabéis que entre limpiar, grabar y organizar toda la casa tampoco estamos como para recetas súper elaboradas todos los días. Y por aquí nada, voy a aprovechar todavía hasta que ya termine a limpiar la bandeja de la freidora porque se había quedado algo de queso pegado. Como ella se va a encargar de recoger y de limpiar la cocina, yo mientras voy a ir dejando el salón un poquito más presentable antes de ponernos a comer. Doblo la manta, que estaba por ahí tirada como siempre, y coloco todos los cojines en su sitio porque ya habéis visto que cada uno estaba en un lado diferente. Aspiro bien la alfombra, que de aquí siempre sale una barbaridad de pelusas. Aunque la aspire todos los días, no sé cómo lo hace, es como si las pelusas se reprodujeran solas, pero bueno. Esta alfombra y yo tenemos una relación como de amor-odio, queda muy mona, pero madre mía lo que suelta. Y por último, para dejar el salón perfecto, voy a fregar todo el suelo bien. Ya una vez que hemos comido, solo me quedaba aspirar y fregar la cocina, así que nada, vamos a ello y ya sí que sí nos podemos quedar tranquilas porque la casa nos ha quedado estupendamente. Qué gusto da, ¿verdad?, cuando terminas y lo ves todo tan limpio. Casa lista y yo feliz de haber pasado este ratito con vosotras. Gracias por acompañarme un día más en estas limpiezas que tanto nos unen. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y un comentario, que ya sabéis que os leo siempre. Y si sois nuevas por aquí, bienvenidas a esta pequeña familia. Os mando un besazo enorme y nos vemos el domingo que viene con otro super vídeo. ¡Chao!